Bueno, quiero contarles que académicos de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Chile y de la Universidad Austral, liderados por el académico de la USACH, Eric Saavedra, se adjudicaron un llamado anillo tecnológico que se llama ANIT, con un proyecto que pretende ser transformador para la industria de la construcción en nuestro país. ¿De qué se trata? Es una investigación sobre edificación con madera, hormigón y estructuras híbridas que mezclan ambas. Imaginan ustedes la mezcla entre madera, hormigón, y para esto se van a realizar simulaciones computacionales y ensayos a gran escala. Este es un tema que nos interesa muchísimo porque la construcción en madera siempre se ha asociado, no sé si decir cierta precariedad, pero por lo menos de un tipo de construcción que es menos sólida. ¿Es tan así? ¿Qué significa esta mezcla? Bueno, se lo preguntamos directamente a uno de los interesados en este proyecto, el que está muy involucrado por lo demás, que es justamente el académico Eric Saavedra, del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la USACH. Eric, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a los auditores. Gracias, porque queremos también aprovechar tu expertise para que nos cuentes, Eric. A ver, hagamos un poquito de historia para entender cuándo se dejó de usar madera, pero te estoy hablando fundamentalmente para la construcción a gran escala, y cuándo fue entonces que se privilegió el hormigón. Sí, mire, la verdad es que siempre se ha construido en madera, siempre. Lo que pasa es que la construcción en madera ha estado muy enfocada a construcciones de viviendas de poca altura, ¿ya? Estoy hablando de un piso, de 2 pisos por lo general. Ese es el gran foco que tiene, por lo menos en Chile, la construcción en madera. Ahora, construcción de mediana y gran altura, la verdad que en Chile no existe, es algo completamente nuevo. A pesar de que en Europa, por ejemplo, en Noruega, en Inglaterra, por ejemplo, inclusive si nos vamos a Canadá, Australia, sí existe una tendencia mundial muy importante y relevante en cuanto a lo que se refiere a construcción en madera. Estoy hablando de edificios de varios pisos de altura. En Oye, Estados ese es Unidos un dato también. súper interesante. Claramente, ese es un dato, es Sí, que es muy importante la aclaración que nos estás haciendo. Estamos hablando de una casa, estamos hablando de un claro. edificio. Perdona, pero solo para precisar, esto que tú señalas que se da en países como países nórdicos o como Estados Unidos, esto de construir con madera en gran altura, ¿es reciente? La construcción en altura con madera, la verdad que debe tener unos 10 años, 15 años como mucho. Hay que señalar de que Ya. en el año 2009 el récord mundial en altura del edificio híbrido madera-hormigón estaba en Inglaterra, en Londres, y esa altura era de 30 metros. Ahora, Ya. al año 2022, el récord de altura lo tiene el edificio Ascent en Estados Unidos y es de 25 metros, tiene 25 pisos, 86 metros de altura. Entonces, lo interesante de esto es que la construcción en madera híbrida ha evolucionado rápidamente, demasiado rápido a mi juicio. Entonces, en un periodo prácticamente de una década, los récords de altura de este tipo de edificios se triplicaron. Y en el caso particular de Chile, nosotros en Chile, nuestra construcción chilena, nuestra ingeniería chilena es una construcción bastante tradicional, muy conservadora. Claro. Predominantemente se construye en Chile con hormigón y esa ha sido un poco la receta histórica, exitosa por lo demás, que se ha visto acá en nuestro país. Ahora, la idea es transitar justamente a edificaciones que incorporen la madera de forma híbrida, como lo que estamos proponiendo nosotros ahora en este proyecto de investigación. Perfecto. Déjame ir a hacerte algunas preguntas antes de entrar a las características y a los detalles del proyecto. A ver, o sea, ¿cuál es el aporte? ¿Qué implica en términos de costos o de ahorro de costos, verdad? Pero también para efectos de tener una mayor vinculación con el cuidado del medio ambiente, el que tú uses madera con hormigón. ¿Por qué?
Claro. Lo que pasa que, a ver, como señalaba recién, Chile, en cuanto a ingeniería y construcción, somos bastante cuidadosos, ¿ya? Somos cautos en la construcción. Hay Por una tendencia supuesto. mundial que está entrando muy fuerte en relación al uso de la madera. Ahora, el transitar hacia la madera necesariamente implica dar un paso intermedio. Y ese paso intermedio queda representado por la construcción híbrida madera-hormigón. ¿Ya? Ahora, lo segundo importante de la construcción en híbrida es que también nos permite aumentar alturas, porque construir solo con madera Ujú. nos limita bastante. Pero la ventaja del hormigón, y que es ampliamente reconocido, es que nos permite aumentar alturas. Entonces, la idea, digamos, de este tipo de construcción híbrida es justamente rescatar los beneficios de la madera por una parte y también los beneficios principalmente estructurales del hormigón. Entonces, con el uso de la madera, las grandes ventajas son justamente su menor impacto ambiental, como tú señalabas, Mirna. Esto implica también un menor o un uso reducido de energía durante los procesos de manufactura de los elementos estructurales en base a madera masiva. ¿Ya? Cuando hablo de madera Ya. masiva, me refiero a elementos de tipo muro, de losa, de grandes espesores. Cuando señalaba que aquí en Chile se construye con madera, eso es efectivo, pero son viviendas de baja altura, de un piso, de Correcto. dos pisos, pero, pero no es una construcción con madera masiva, es una construcción con madera ligera. Y esa es una tremenda diferencia. Es una tremenda diferencia. A ver, Porque, explícame, sí, explícame porfa la diferencia entre madera ligera y masiva. O sea, cuando hablamos de madera masiva, sí, ¿qué estás diciendo exactamente? sí. Lo que pasa es que los elementos, a ver, construcción con madera masiva implica grandes volúmenes de madera, donde yo tengo una losa, por ejemplo, que puede ser un elemento estructural de 20 Ujú. centímetros, 25 centímetros de espesor. Es un elemento voluminoso. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de construcciones en base a estos sistemas de madera ligera, ¿cierto? Estamos allá hablando de este sistema en base a pies derechos, listones, muy esbeltos, muy delgados, y el gran problema que existe, bueno, en todo el mundo, es el tema del incendio. Y este tipo de Por supuesto. construcciones con madera ligera, que tienen poco, secciones transversales bastante reducidas, son afectos significativamente por un incendio, digamos, de mediana magnitud. Mientras que el caso de la madera masiva es distinto. La madera masiva, el elemento cuando está sometido a fuego, se carboniza Ujú. exteriormente. Se genera una capa, ¿ya?, de carbonización. Pero al interior de la madera, el elemento estructural sigue soportando cargas. Y de hecho, su desempeño estructural puede ser mucho mejor que el del acero. En un incendio, a ver, el acero pierde sus propiedades Exacto. mecánicas radicalmente a los 500 grados de temperatura. ¿Ya? Pero Ujú. en un incendio, las temperaturas pueden ser perfectamente de 1200 grados. Frente a ese nivel de temperatura, la madera responde mucho mejor y su comportamiento estructural se mantiene por mucho tiempo cuando es afecto al incendio. Mientras que el acero, a los 500 grados ya de temperatura, prácticamente se vuelve un material maleable y se deforma completamente. Entonces, No, interesante, eh, interesante. Espérame, Eric, déjame contarle a nuestros auditores y a quienes nos ven hasta ahora que estamos conversando con Eric Saavedra, académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la USACH, precisamente por un proyecto que ustedes adjudicaron, académicos de la Universidad de Santiago, con la Universidad de Chile y la Universidad Austral, para desarrollar precisamente esta industria transformadora en Chile, pero ahí quiero entrar a un punto, Eric, porque cuando tú hablas de gran altura, un edificio, primero Chile tiene, ¿no es cierto?, una gran, digamos, una gran reputación en materia de construcción para enfrentar, ni más ni menos que uno de los problemas más graves que tenemos en términos de desastres naturales como son los terremotos. Entonces, claro, imaginarnos un edificio híbrido con hormigón más madera, a algunos les hará pensar, ¿será realmente posible que resista un terremoto como el que vivimos en el 2010? Frente a esas preguntas, ¿qué respuestas hay?
Sí, a ver, justamente la gran motivación de realizar este tipo de estudios es generar y dar garantías, ¿ya?, a la comunidad científica, a la comunidad ingenieril, al sector de la construcción y principalmente a los residentes de los edificios que este tipo Ya, de construcciones es segura, se utiliza. No obstante, hay que hacer estudios, hay que hacer investigaciones para establecer justamente recomendaciones de diseño y recomendaciones de construcción que vayan en línea con una gran seguridad en cuanto a materias relacionadas con la construcción, buenas prácticas, un buen diseño estructural sismorresistente que permita justamente desarrollar estructuras que sean resilientes, que tengan la capacidad de soportar sismos de magnitud como la que hemos visto en Chile en el pasado. Entonces, en el mundo se ha construido, y se ha construido, yo creo que en la última década, mucho con madera, en forma exclusiva, utilizando solo madera para edificios de mediana altura, pero también en forma híbrida, junto con hormigón principalmente. Eh, pero el desafío acá, y esta es una gran novedad de este proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, es justamente el hecho que queremos implementar esta tecnología en Chile. Es uno de los países que somos uno de los países más sísmicos del mundo. Entonces, correcto. se puede construir, por cierto, pero tenemos que tomar ciertas providencias. Ahora, cuando Ya. nosotros observamos la construcción en hormigón en Chile, Ujú. existe mucha historia. Nuestros edificios en Chile han sido sometidos a numerosas pruebas a escala real Ujú. de terremotos. Pero en cuanto a madera, no existe experiencia en Chile y en el mundo tampoco. No tenemos pruebas de construcciones que hayan respondido de manera exitosa en países sísmicos. Entonces, necesitamos más investigación para dar completa garantía de que tomando ciertas medidas, ciertas precauciones, siguiendo ciertas Correcto. recomendaciones de construcción y de diseño, vamos a generar Sí. unos edificios lo más seguro posible. Ok, Eric, una consulta, porque también es, bueno, al menos se piensa que efectivamente la madera tiene con el tiempo mucho más desgaste que el hormigón. O sea, una casa de hormigón resiste muchísimo más años que una casa de madera. A ver, ¿qué pasa con eso? Porque nuevamente ahí está puesto, no, yo diría que más que si el prejuicio, las dudas, ¿no? Respecto de que esto pueda funcionar en el tiempo. Sí, a ver, es cierto, la madera puede estar afecta a ciertos agentes externos ambientales, por ejemplo, ataque de hongos, insectos, eso es un hecho. Termitas. Sin embargo, hoy en día el uso de impregnantes, de preservantes, la verdad que garantiza un comportamiento bastante adecuado de la madera y madera masiva en el tiempo. Entonces, ¿existen prejuicios? Sí, y existen muchos prejuicios, pero lo que sucede es que uno está pensando tal vez en el sistema constructivo que mencionaba recién, tal vez estos pies derechos, secciones delgadas, donde comúnmente no hay control de calidad, por ejemplo, en los procesos constructivos, donde comúnmente no se utilizan los impregnantes adecuados, los preservantes, para evitar ataque de hongos, fungi o insectos, por ejemplo. Entonces, Correcto. lo que estamos hablando nosotros ahora es de una construcción con madera masiva para edificación en altura. Estamos hablando de edificios de 20 pisos, por ejemplo, y puede ser más también, donde estamos llegando hoy a alturas cercanas a los 90 metros. Entonces, la construcción en ese contexto es completamente distinta a la construcción de viviendas muy pequeñas, de tamaño reducido, donde no existe el control de calidad que puede existir en una maestranza donde se fabrican este tipo de elementos estructurales como losas de piso y muros, por ejemplo, para edificios Correcto. de madera masiva. Sí. Eric, y cuéntame una cosa, ¿y es más barato construir o podría ser más barato construir de manera híbrida que construir todo de hormigón?
Yo creo que, a ver, hay ciertas ventajas. Cuando uno calcula, realiza una estimación de costos, los costos son similares, ¿ya? Ya, Sin mira, embargo, donde hay muchas oportunidades para la construcción con madera masiva es justamente ¿mm? en la reducción de tiempos de construcción. Porque el elemento madera masiva, sobre todo cuando se contextualiza en relación al contralaminado, que es un tipo de elemento estructural, ¿ya? Esto se fabrica, como señalaba hace poco, en maestranza y son elementos prefabricados. Entonces, los tiempos de construcción se reducen significativamente. Cuando uno construye, habitualmente en Chile, con el hormigón armado, ese hormigón se Ujú. vierte in situ y hay que esperar tiempos de fraguado. Y eso implica también gastos generales para una obra en una construcción. Entonces, Entiendo. eso significa un ahorro significativo. A lo mejor en cuanto a costos de material, bien, tal vez son similares, pero hay un ahorro en cuanto al proceso constructivo justamente por la aceleración de este proceso, el aumento en la productividad de la construcción al emplear este tipo de elementos prefabricados y otro elemento importante y es muy relevante, creo yo, y que es que también que se reduce justamente el uso de energía durante la vida útil del edificio. Los edificios de hormigón requieren de mucha energía. Se dice que contaminan mucho, por Buenísimo. cierto, obviamente, pero también consumen energía para refrigeración o para calefacción. Pero en el caso particular de la madera, esos costos se reducen también. Se requiere menos energía. Se dice que la construcción con madera es una construcción sostenible, es una construcción que tiene un menor impacto ambiental, que está asociada a menor energía durante la fabricación de estos elementos de madera masiva. Y que, por cierto, también reemplazan en gran medida los combustibles fósiles que están presentes en la construcción en hormigón armado y que contribuyen a la Eric, contaminación, a los efectos adversos del correcto. cambio climático. Eric, por último, se nos acaba el tiempo, pero preguntarte, ¿se requiere, este tipo de madera masiva, como la llamas, requiere algún tipo de mantención? O sea, la verdad que todos los edificios requieren de mantención, todos. Ahora, en el Ujú. caso particular de la madera masiva, sí, sí, y esos procesos de mantención, técnicas de mantención, pasan en gran medida por utilización, por ejemplo, eventualmente de preservantes, pero hoy en día esto está bastante bien controlado. Son edificios que, dado que no existe experiencia significativa en el pasado de su comportamiento, es por esa razón es que se requiere una atención especial en el tiempo. Pero yo soy de la convicción de que en la medida que este sistema constructivo se establezca, ¿ya? Y adquiramos experiencia en relación a su comportamiento a largo plazo, es que esa mantención o esa especial atención que requiere va a reducirse notablemente. Es lo que Perfecto, ocurre quiero con darte las cualquier gracias. sistema Sí, novedoso que se introduce, digamos, en un país como Chile. Requiere de totalmente. especial interés y atención. Absolutamente. Eric Saavedra, académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la USACH, muchas gracias por habernos traído este interesantísimo tema a Simple Texto. Muchas gracias, Mirna, por la entrevista y un gran saludo también a los auditores. Muchas gracias.